Hasta las 12 escuchá Hay Señal por Radio UBA. 11 de la mañana, 24 minutos. Hay invasión de mosquitos en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo hoy por la mañana se notó más, llovió muchísimo y aparte hace calor y esos son dos factores propicios para que se generen más mosquitos. Pero para hablar de este tema, le agradecemos que esté comunicado con nosotros al doctor Ricardo Teijeiro, que es infectólogo. Buenos días, doctor. Lucila de Radio UBA lo saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Lucila? Buen día. Gracias por estos minutos con nosotros, doctor. Y bueno, comenzamos por el principio, ¿no? Hay más mosquitos por el tema del calor, por el tema de las lluvias. ¿Esto sí o sí implica que haya más circulación de dengue? A ver, lógicamente que nosotros tenemos mayor circulación del vector, que es el mosquito, y que hay diferentes tipos de mosquitos. No todos los mosquitos que están circulando pueden transmitir el dengue. Eso por un lado. Sí. Tampoco es que los vamos a diferenciar mirándolos. No. Tenemos que saber que sí hay mosquitos que pueden transmitirlo. Por otro lado, tenemos un brote de dengue, que eso es una realidad. Estamos viendo una cantidad de pacientes importantes, que todos los años se repite, y para esta misma época pasa lo mismo. Entonces, lógico, tenemos los dos factores, pacientes que tienen circulando el virus y mosquitos que son los vectores que lo pueden transmitir. Así que seguramente que durante toda la temporada que continúe con lluvia, con humedad y con calor, vamos a seguir viendo casos de dengue. Doctor, ¿cómo se transmite? Esto es muy sencillo. El mosquito, y en realidad la hembra, es la que pica, porque vos fíjate que el mosquito no se alimenta de sangre. El mosquito se alimenta del azúcares de las plantas. La hembra, cuando está engendrando, cuando tiene sus huevos, necesita sangre para crear esos huevos, la cobertura con proteínas. Entonces es por eso que está obligada a picar al humano. En general, estos mosquitos son mosquitos domiciliarios, los tenemos en nuestras casas. Por eso insistimos en no tener recipiente con agua estancada en los domicilios. No son mosquitos que pueden circular durante distancias muy prolongadas. Entonces, son mosquitos que habitualmente están entre nosotros. Ahora, ese mosquito tiene que picar a un paciente que tenga el virus circulando en la sangre y después a un sano para poder transmitirlo. Se tienen que dar todas esas condiciones. Bien. ¿Y cuáles son los síntomas, doctor? Ustedes saben que hay síntomas que son muy comunes en todas las enfermedades infecciosas. Por ejemplo, la fiebre, el mal general, el decaimiento. Entonces, es muy difícil hacer un diagnóstico con solo algún síntoma. Por eso la primera recomendación es decir, si uno tiene síntomas en esta época, debe consultar al médico, porque el diagnóstico se va a hacer con estudios en sangre. Bien. Ahora, hay síntomas que sí son más específicos. El gran dolor muscular, el gran dolor de las articulaciones, muchas veces hasta que incapacita al paciente a su movilización, el gran dolor de cabeza y sobre todo detrás de los ojos, a veces el exantema, las manchas en la piel que son manchas coloradas porque son manchas hemorrágicas, pequeñas hemorragias que se producen en la piel. Y ustedes entiendan que no solo se producen en la piel lo vemos, pero también se pueden producir en la parte interna del organismo. Entonces, ese tipo de signos y síntomas son los que nos llevan a pensar en el diagnóstico, pero siempre tengan claro que el diagnóstico lo hace el médico. No automedicarse, porque eso es un error, porque lo que vamos a hacer es esconder los síntomas justamente y quizás estamos cursando enfermedad. Y es muy importante el diagnóstico, porque ese paciente debe aislarse. Si yo no tengo el diagnóstico y no lo aíslo y sigue trabajando porque tiene pocos síntomas, sigue contagiando. Entonces, claro, sí, obviamente hay que erradicar el virus que tiene esa persona. ¿Y cuál sería el tratamiento y cuánto tarda esa persona en curarse, doc? En general evoluciona en 10, 15 días, va a depender, porque ustedes
saben que las enfermedades van desde la gama del blanco al negro, pasando por todos los grises. Hay pacientes que casi no tienen síntomas, sí, y hay pacientes que terminan internados por complicaciones. Entonces se le hace un seguimiento. No hay un tratamiento específico que mate al virus, no existe. Lo que hacemos es el tratamiento de los síntomas. Por ejemplo, tiene un trastorno de coagulación, bueno, acompañamos al paciente con el tratamiento del trastorno de coagulación. Y así en general. Cuanto más rápido se hace el diagnóstico, más chances tiene el paciente de evolucionar mejor, porque tempranamente y adecuadamente se le puede dar apoyo médico. Bien, y otra pregunta, doctor, ¿el tema de la vacunación para el dengue? Sí, hoy tenemos una vacuna aprobada en nuestro país a partir de los 4 años de edad, sin límite de edad para arriba, donde son 2 dosis separadas de 3 meses. Tenemos que tener claro que no evita el contagio, uno puede contagiarse, lo que evita es la complicación, que no terminemos internados, que no terminemos con riesgo de muerte, que no tengamos una complicación. Pero sobre todo ustedes saben que el que más se complica es aquel que ya tuvo dengue por una vez y pueda tener un próximo contagio. Ustedes saben que el virus del dengue tiene 4 cepas, 1, 2, 3 y 4. Uno, cuando hace la enfermedad, genera anticuerpos específicamente para esa cepa, no para las otras. Entonces, si yo tuve dengue con la cepa DEN1 y después me contagio con DEN2, corro más riesgo de tener una complicación. Y doctor, ¿se necesita orden médica? ¿Uno puede ir a la farmacia directamente a aplicársela? ¿Hay alguna población que tenga más riesgo que otra? Bueno, recién nos decía que las personas que ya tuvieron dengue, pero por ejemplo embarazadas, niños, gente mayor, como con el caso del COVID, que eran gente más vulnerable. Sí, a ver, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que lo posible, todos estas debe ser consultado con el médico, porque es el que va a evaluar cuál es el riesgo-beneficio. Pero, por ejemplo, esta vacuna es una vacuna a virus vivos atenuado. Entonces, ya la embarazada no se la puede dar, está contraindicada. La lactante también. Aquel que tenga una inmunosupresión no se la puede dar, porque son virus vivos atenuados, entonces tienen riesgos. Entonces, por eso digo, es importante la consulta. Y el médico va a evaluar si realmente vale la pena vacunarse, si va a tener algún beneficio o no corresponde. Eso es importante saberlo, pero tiene este tipo de riesgo la vacuna. Claro, sobre todo a lo mejor algunas personas que ahora en este periodo que fue de verano viajan a lugares donde hay mayor circulación del virus, ¿no? Que en ese caso por ahí sería más aconsejable. Sí, pero también es muy importante recordar que la vacuna tiene 2 dosis separadas de 3 meses. Claro. Para que sea la efectividad adecuada, tiene que tener las 2 dosis dadas. Entonces uno cuando va a viajar a una zona de riesgo, tiene que ser la previsión mucho tiempo antes. Claro, cuestión de tener las 2 dosis. Exactamente. Doctor, le hago una consulta, cambiando de tema, nos vamos del dengue al COVID. Este año, ¿cómo viene el tema del COVID? Hay que darse el refuerzo, hay que dárselo todos los años, porque es como que uno se dio las determinadas cantidades de dosis que marcaban desde el Ministerio de Salud y es como que después, tal vez no sé si se olvidó, como en los medios ya no está tan presente, entonces le consulto si hay que darse el refuerzo. Sí, quizás tengamos una falla de comunicación, ¿no? En salud pública, porque bueno, se abandonan las comunicaciones y empiezan a aparecer estas bajas coberturas. Yo digo, el COVID nunca se fue, nunca se fue, siempre estuvo circulando. Este año nosotros lo que vamos a tener de diferencia es que va a ser un año que circulen simultáneamente los distintos virus. No va a pasar que el COVID va a reemplazar a los demás, no, va a estar circulando el virus de la gripe, virus de COVID, sincicial respiratorio. Entonces, y hoy no importa cuántas dosis medí, esto tiene que ser clarísimo. No importa si medí 5, 10 o 20 dosis. Acá lo importante, ¿cuándo fue la última dosis? Aquellos mayores de 50 años o menores de 50 años que tienen enfermedades crónicas de riesgo, deben darse un refuerzo a los 6 meses de la última dosis.
Y los otros, los que no tienen riesgo, los que son menores de 50 años, tiene que darse una dosis al año de la última dosis. Perfecto. Bien. ¿De acuerdo? Sí, es bueno recordarlo, doctor, por supuesto. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Hay Señal en Radio UBA. Gracias a ustedes por llamar, que les vaya muy bien. Adiós, hasta luego, que tenga buen día. Hasta luego. Recién hablábamos con el doctor Ricardo Tejero, que él es infectólogo, por el tema de los mosquitos, que hay invasión en la ciudad, entonces nunca está de más recordar el tema del dengue, las precauciones, cuáles son los síntomas, pero siempre acudir al doctor, porque como él decía, son síntomas variados que pueden corresponder a otras enfermedades, entonces ante la duda obviamente concurrir a una guardia. Y también le preguntamos por el COVID, obviamente, porque es como que fue quedando, uno se fue dando los refuerzos, pero también te podés olvidar. Entonces él nos recordaba que si tenés más de 50 o tenés menos de 50, pero tenés comorbilidades, es decir, factores de riesgo, tenés que darte una dosis cada 6 meses. Y si tenés menos de 50 años sin factores de riesgo, una dosis anual de refuerzo de COVID.